Primera Corintios, capítulo 7, versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos anteriormente, el señorío de Cristo en el matrimonio. Durante 5 reuniones mostramos cómo debía ser el señorío de Cristo en el esposo creyente, afectando su carácter. Cuando el esposo creyente es afectado por Jesucristo, el carácter del esposo creyente va a ser un carácter que va a reflejar el carácter de Jesús Cristo. Y esa manera y ese carácter que refleja va a conducirse adecuadamente en su relación matrimonial. Vimos entonces 5 reuniones donde mostramos por las Sagradas Escrituras los consejos que da el Espíritu Santo para los esposos cristianos. Quisiéramos decir mucho más, pero creemos que colocamos unos principios importantes para que como esposos podamos reorientar nuestra vida cristiana. Ya hace 2 reuniones iniciamos viendo ahora cómo es el carácter de la esposa creyente. Vimos la introducción cuando mostramos que las Escrituras nos revelan que el propósito de la mujer en la creación era eser kenegdo, ayuda idónea, ayuda adecuada. Y miramos entonces lo que implicaba ser ayuda adecuada para su esposo, para su marido. Y luego vimos en la reunión anterior cómo la esposa, la Escritura, el mandamiento que más le da a la esposa en la palabra del Señor es que se sujete. Y eso está relacionado con Génesis 3, versículo 16. Porque la mujer iba a querer usurpar la autoridad que Dios le dio al hombre y el liderazgo. Por eso entonces el mandamiento que más se repite en la Biblia para las esposas es que se sujeten. Miramos cómo también la esposa era amante de su esposo y una manera de amarlo era respetándolo. Fueron los primeros 3 aspectos del carácter de la esposa creyente que hemos visto. Hoy vamos a seguir avanzando porque la Biblia tiene muchas enseñanzas y muchos consejos espirituales para la esposa creyente, cómo debe ser el carácter de la esposa creyente. Y en el día de hoy vamos a considerar otros 3 aspectos. El primer aspecto lo encontramos acá en Primera Corintios, capítulo 7, versículo 34. Desde el versículo 32, el apóstol Pablo repite hasta el versículo 34 4 veces la misma palabra. Y es traducida acá en este versículo 34 2 veces así. Tiene cuidado. ¿Sí lo puede ver? La doncella tiene cuidado, pero la casada tiene cuidado. Y en el versículo 32 vuelve a decir lo mismo. En el 32 le traduce sin congoja. ¿Sí? Entonces, hermano, hay una carga del Espíritu Santo acá. Y es que las esposas y los esposos deben tener cuidado de su matrimonio. Esa palabra tiene cuidado es la palabra griega merina. Y significa preocuparse, afanarse, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo lo que está haciendo en esta porción que viene hablando del matrimonio desde el versículo 1, lo que está haciendo el Espíritu Santo es que nos está haciendo notar acá las ventajas que van a tener los solteros en el Señor y las desventajas que tendrán los casados en relación con los solteros. ¿Por qué? Porque los solteros, al no tener esposa, al no tener hijos, entonces van a invertir sus tiempos, sus fuerzas y recursos en el Señor. No
que la soltería sea mejor que el matrimonio o que el matrimonio sea mejor que la soltería. Ese no es el punto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó a Adán y Eva en el huerto de las delicias, ¿cuál fue el mandamiento? Fructificados y multiplicados. ¿Bien? Entonces está diciendo Pablo, bueno, el que quiera quedarse soltero hace bien para servir al Señor, va a invertir toda su fuerza, recursos en servir a Cristo. Pero el casado ahora va a invertir sus recursos y sus fuerzas en dos lados. Uno, en el Señor, y dos, ¿en dónde? En el matrimonio. Eso es lo que viene hablando el Espíritu Santo. Y el primer punto que vamos a ver hoy para nuestras queridas hermanas es cómo termina el versículo. Mírenlo cómo termina. De cómo agradar a su marido. Entonces dice el texto, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Vamos a ver entonces este primer punto que hace el Espíritu Santo, un llamado a las esposas. Las esposas deben invertir recursos de su vida, de su tiempo, en ver cómo agradar a su esposo, ¿cierto? Cuando el escritor Pablo está hablando aquí del mundo, ¿sí lo puede ver? Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿A qué se refiere mundo acá el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo? No se refiere al mundo pecaminoso, no se refiere al que habla Juan en primera de Juan 2, que dice, no améis al mundo. A ese mundo no se refiere. Aquí cuando Pablo por el Espíritu Santo se refiere al mundo, está hablando a los deberes legítimos y correctos que tiene en este mundo la casada. A eso se refiere. No se refiere al mundo pecaminoso. Se refiere a los deberes legítimos que tiene la esposa creyente en este mundo para con su esposo. La casada tiene que estar pendiente de las cosas de este mundo, en cómo va a poder llevar a su hogar y a su esposo en el Señor. Y aquí termina diciendo de cómo agradar a su marido. La Biblia asume que nuestras queridas hermanas van a invertir un tiempo considerable, esfuerzo considerable, pensamientos considerables en cómo agradar a su esposo. Este es el mandamiento que da el Espíritu Santo. Esa palabra agradar significa satisfacer, ser aceptable, tratar de ser agradable ante alguien. Y la palabra agradar implica una relación previa entre la persona que busca agradar y la persona siendo agradable. Entonces, nuestras hermanas tienen un primer mandamiento. Primero, deben buscar agradar al Señor. Y después de buscar agradar al Dios de los cielos, ahora debe buscar agradar a su esposo. Nuestras hermanas tienen un gran desafío, como también lo tienen los esposos, porque el mandamiento va para los dos por igual. Y el desafío de la mujer casada, creyente, es buscar cómo agradar a su esposo. Esposas, ¿cuándo fue la última vez en que ustedes, como hermanas caras del Señor, pensaron en cómo agradar a sus esposos? Antes de casarse, usted empezó a conocerlo. Él también empezó a conocerla a usted. Y a usted empezó a conocerlo y empezó a saber qué cosas le agradaban a él. Y entonces usted empezó a introducirse en eso que a él le agradaba. A él no le gusta que yo me ponga la diadema. Entonces cuando él venía, usted estaba sin diadema. A él le gustaba que usted tuviera el pelo suelto. Cuando llegaba a visitarla, usted estaba con el cabello suelto. Porque estaba buscando cómo agradarle. ¿Cierto? Y ahora que está casada,
Cree que porque ya lo atrapó ya no tiene necesidad de agradarle. ¿Ah? Hermanas, esposas, ¿cuánto tiempo específico dedican en pensar en cómo puede agradar a su esposo? Este es un mandamiento del Señor. Primero, usted debe conocer a su esposo. Recuerde que está casada con un pecador redimido. No se casó con un ángel. Bueno, la hermana sí. Pero usted no se casó con un angelito, ni ha resucitado todavía, ni tiene cuerpo glorioso. Tiene que aprender a conocer a su esposo para saber cómo agradarle. Y al agradarlo también está honrando a Jesucristo. No crea que solamente para Él, es una honra para el Señor. Entonces, deben dedicar tiempo en pensar cómo puede complacer a su esposo. Piensen cómo complacer a su esposo antes de a sí misma. Porque recuerden qué es lo que es el amor, es la negación. Y buscar el bien y el bienestar del otro. A su esposo le agrada que usted mantenga bonita, bien arreglada, ¿cierto? Antes de casarse, cuando él llegaba, usted parecía una actriz de televisión, impecable, ¿cierto? Hermano, y ahora que se casó, ya ni se arregla, ¿cierto? Está siguiendo el camino de la chimoltrufia, ¿ah? Busque cómo agradar a su esposo. Si su esposo le agrada que usted mantenga arreglada, bonita. Alguien decía que no hay esposas feas sino maridos pobres. Entonces, hermano, no crea que porque ya se casó ya está todo listo. Debemos, en este caso estamos hablando de las hermanas, cultivar ese amor de su esposo. Debe buscar cómo agradar a su esposo. Mire, hermanas, la psiquis femenina y masculina es diferente. Nosotros los hombres somos visuales. Las mujeres son sensitivas, son diferentes. A los hombres las cosas le entran por los ojos, a las mujeres por el oído. Busque conocer a su esposo y al conocerlo saber qué le agrada y hacerlo, porque eso honra la palabra de Jesucristo, hermanos. Agradar a su esposo es conocerlo y saber qué le gusta y qué le disgusta. Ya usted sabe que a su esposo no le gusta el picante, porque cuando le sirve el almuerzo le vacía todo el tarro de picante. Busque agradarle. Usted ya sabe que hay acciones como esposa que le desagradan a su esposo. Piénselo, porque no es solamente para él, es una honra para la palabra del Señor. Eso es lo que estamos viendo. Pregúntese cómo puede ablandar su corazón con respecto a los deseos de su esposo. ¿Qué adaptaciones usted como esposa creyente después de escuchar la palabra está dispuesta a hacer para agradar a su esposo? Hermana, no descuide la vida de pareja, no descuide su vida matrimonial, no descuide su vida sexual con su esposo. Cuando usted lo conoce, empieza a saber qué le gusta y qué no le gusta. Y al hacerlo, va a honrar a Jesucristo. Entonces, tanto los hermanos, ya lo vimos en las reuniones anteriores, tenemos el mandamiento de tratar de agradar a nuestras esposas. De la misma manera, las esposas tienen el mandamiento de tratar de agradar a sus esposos. ¿Sabe por qué? Porque su esposo no vino con manual. Hubiese sido más fácil si hubiese sido manual. Bueno, entonces aquí a su esposo, en la página 51, ahí puede leer entonces cómo puede hacer para agradarle. No vinimos con manual, ni las esposas vinieron con manual. Entonces aquí vemos una responsabilidad de nosotros como esposos y de las esposas de conocer a sus esposos para saber cómo agradarle.
Entonces el primer punto es buscar agradar a su esposo. Por eso la mujer casada debe tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Y vuelvo y lo digo, cuando el escritor habla de las cosas del mundo, se refiere a las cosas de la tierra, de acá, no el mundo pecaminoso, las cosas que a él le van a agradar. Invierta tiempo en eso, apreciada hermana. Así también honrará al Señor de la gloria. ¿Listo? 2. Vamos a hablar de la prudencia. Otra característica y carácter de la mujer creyente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a hablar de un tema espinoso, muy espinoso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Algo que hace parte del carácter de la mujer piadosa, de la esposa espiritual, es su prudencia al vestir. No solo prudencia al hablar. La Biblia, las Escrituras Sagradas enseña muchas veces que la mujer redimida debe tener una manera adecuada de vestirse. Y por eso vamos a hablar de este carácter que está en las Escrituras. Prudencia al vestirse. Primera de Pedro 3, versículo 3, voy a leerlo de la Biblia textual. Después lo leo de la Reina y Valera, porque hay una palabra que cambia y quiero que la tengamos en cuenta. Primera de Pedro 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el exterior de trenzados de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos. Vuelvo a leerlo. Vuestro atavío no sea el exterior de trenzados de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos. Pedro habla del atavío visible de una mujer cristiana casada. Y el énfasis es que el énfasis que está trayendo el Espíritu Santo es que la mujer creyente no debe enfatizarse tanto en su exterior. Ese es el énfasis. Lastimosamente, hay hermanas que pasan más tiempo en el espejo que en la Biblia. Y de lo que está hablando Pedro es esto, de que el énfasis no es tanto el exterior, sino que hay algo más. Por eso Pedro hace una exhortación al porte de las hermanas, que el énfasis no sea el externo, el exterior. La mujer cristiana no debe considerar como prioritario un porte visible que llame la atención. Cuando una mujer creyente casada se viste, y también para las solteras, las doncellas, no debe pensar en la tierra, debe pensar en el cielo, que el Señor es el que la está viendo. Lo único que debe pensar en la tierra cuando se viste es en su esposo, que a él le agrade. Eso es lo que debe pensar. Del resto no debe pensar nada más. Y yo sé que es difícil porque estamos en un mundo donde el énfasis todo es exterior, hermanos. Las modas, ¿cierto? Entonces, cuando hay un énfasis en lo exterior, esa orientación va a desviar el corazón de una esposa creyente para que sea piadosa. En cambio, si el énfasis de la hermana es una orientación hacia lo interior, bueno, esa orientación va a traer como consecuencia una manera de vestir que agrade al Señor. El énfasis de Pedro es que la mujer creyente no hace énfasis en lo externo, sino en lo interior. Y mire entonces lo que trae Pedro del contexto histórico. Vuestro atavío no sea el exterior de trenzados de cabello, de entretejido de cabello, dice en el griego.
¿cierto? Mire, este tipo de peinado, este entretejido de cabello en la sociedad grecorromana, en la alta sociedad grecorromana, era propio de las mujeres de esa sociedad. Y para hacer ese trenzado, se necesitaba de varias esclavas para poder hacerlo. Entonces las esclavas se dedicaban tiempo a poder trenzar esa forma de vestir de ese tiempo, el cabello a las mujeres que tenían recursos. Y cuando terminaba, hermano, eso era una verdadera obra de arte. Era muy llamativa, llamaba mucho la atención, ¿cierto? Pedro no prohíbe el arreglo del cabello. Nuestras hermanas deben estar presentables y bonitas para sus esposos. Pedro no prohíbe el arreglo del cabello. Lo que exhorta es a no invertir tanto tiempo y tantos recursos en eso. ¿Sabe cuántas horas se demoraban las esclavas haciendo ese trenzado? ¿Y sabe cuánto dinero tenía que invertir para poder hacerlo? ¿Y por qué era? Para que cuando terminara y saliera a la calle, llamara la atención de todos. Eso es lo que estaba buscando. Esa era la intención por la cual la hacía. ¿Cierto? Y sigue diciendo el texto: vuestro atavío no sea al exterior de trenzados de cabellos y atavíos de oro o adornos, es más o menos lo que traduce. O sea, bueno, y encima del cabello se le colocaba toda una adorno de joyas de oro. Adornos de oro para llamar mucho más la atención, ¿cierto? Volvemos a insistir, Pedro no está en contra de que una mujer se adorne, sino en contra de los excesos, en contra de lo que hay en su corazón. Si usted lo hace es para que el mundo la vea, tiene que corregir su corazón. Usted, querida hermana, no tiene nada que mostrarle al mundo. Usted tiene que guardar su cuerpo para su esposo, para nadie más. ¿Cierto? Entonces, hermano, estas mujeres que hacían eso, naturalmente, se daba a entender que tenía un carácter muy superficial. ¿Bien? Entonces, estas mujeres querían ser conocidas en la sociedad, querían ser vistas cuando pasaran, que todo el mundo las viera, las contemplara, su belleza, ¿cierto? Hermano, ¿y sabe qué es eso? Falta de espiritualidad y por ende, carnalidad. Por eso les dije que me tuvieran paciencia con este tema, las mujeres que nos visitan. Entonces el énfasis no debe ser el externo. Usted no tiene que preocuparse tanto por eso, solo por su esposo. Usted debe vestirse no para llamar la atención, sino para honrar a Jesucristo y honrar a su esposo, querida hermana. Y mire que hay un caso muy particular en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Naturalmente, sabemos que hay un énfasis desmedido en nuestros tiempos en los movimientos neopentecostales, donde creen que la santidad es solo exterior. Eso también tiene que ser corregido, porque usted puede colocarse una manta encima para que nadie la vea y tener el corazón bien negro. Entonces hay cosas que tienen que ser equilibradas, ¿eh? Pero hay un ejemplo de que muchas veces la vestidura, o no, muchas veces siempre, llama la atención. Y hay veces nosotros los hombres identificamos las mujeres por cómo se visten. ¿Sí? Cuando uno andaba en el mundial, uno sabía qué mujer era quién cuando la veía vestirse. Y hay un caso bien particular que llamó la atención. Tamar y Judá. ¿Recuerda? Judá tenía 3 hijos. En el capítulo 38 de Génesis. El hijo mayor, se ha casado con Tamar. ¿Listo? Resulta que se murió.
Y la ley del levirato, aunque en ese tiempo no estaba escrita todavía la ley de Moisés, pero ya estaba el principio de la ley del levirato, era que el hermano se casaba con la viuda, su cuñada, y los hijos que iban a ser hijos del que murió. Entonces, claro, cuando se murió entonces Judá le dio su segundo hijo a Tamar. Y resulta, el primero dice la escritura que Dios lo llevó porque era malo. El segundo, Onán, se casó con Tamar, pero no quería levantarle descendencia a su hermano. Y cuando tenía relaciones con su esposa, vertía en el suelo. Y a Dios le desagradó eso y se lo llevó. Y entonces, usted lo puede leer en Génesis 38. Y resulta que el menor, ya Judá dijo, uy no, le doy el otro y también ya. Entonces dijo a Tamar, váyase para la casa, guárdese, colóquese vestiduras de viudez y espere que mi hijo crezca y se lo voy a dar por esposo. Creció el muchacho y Judá no le daba el esposo a Tamar. Entonces una vez le contaron a Tamar que Judá iba a ir con los trasquiladores de las ovejas a cierto lugar. Y Tamar se fue para allá, se quitó las ropas de viudez y se puso una vestidura. Y por esa vestidura fue reconocida. Vamos a leerlo. Génesis 38, versículos 14 y 15. Voy a leerlo de la Biblia textual porque también hay una palabra que quiero traer a colación. Génesis 38, 14. Dice, viendo ella, Tamar, que Sela había crecido y no había sido dada a él por mujer, se quitó las ropas de su viudez, se cubrió con un velo y disfrazada se sentó en la puerta de Enayín, que está junto al camino de Timná. Cuando Judá la vio, la tuvo por ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que había una vestidura que la identificaba como prostituta. Claro, entonces ya conocemos la historia. Él le pagó por los servicios, luego ella quedó en embarazo. Y cuando ella quedó en embarazo le dijeron a Judá, ¿sabe qué pasó con su nuera? Ha fornicado, está en embarazo. ¿Y sabe qué dijo Judá? Sáquenla para que la quemen. Así era en ese tiempo. Estamos en una sociedad que a eso queremos disminuir el pecado. En ese tiempo era un asunto complicado. Claro, cuando ella la iban a sacar a quemar, Judá le dio unas prendas que lo identificaban. Ella le mandó la prendita y le dijo, dígale que estas prendas son del papá del niño que yo espero. ¿Qué es lo que trata de decir? Mire cómo ella se disfrazó. Esta versión dice se disfrazó, que no la dice la otra versión. ¿Qué quiere decir? Que la vestidura en ese momento la identificaba a ella como una prostituta. Y ojo, porque en el versículo más adelante vuelve a hablar de una ramera prostituta, pero ahí el énfasis por la palabra hebrea era una prostituta de un templo sagrado. Pero acá el énfasis es una prostituta, una ramera. Entonces mire que la vestidura, él cuando iba pasando, la vio y dijo, ya sé quién eres. Eres una prostituta. ¿Sí? ¿Qué es lo que trato de decir, hermanos, a través de las escrituras? Que muchas veces la manera como nos vistamos, o las hermanas cómo se vistan, habla de lo que hay en su interior. No, hermano, es que mi interior Jesucristo es el Señor, brilla en mi vida, yo lo amo y yo me entrego a Él. Y resulta que en la foto que tiene en el Facebook hay que colocarle una X. ¿Sí? Entonces, hermano, el mandamiento del Señor es que nuestras queridas hermanas se vistan de una manera prudente. ¿Cómo entonces debe ser la vestidura de una mujer piadosa? Bueno, vamos a ir a 1 Timoteo, que es el texto paralelo. 1 Timoteo. Es el texto paralelo. Se lo digo porque lo hemos visto. Nosotros conocemos varias hermanitas
Bueno, no sabemos si son hermanas, pero han estado en la comunión en la iglesia. Y a las fotos de Instagram o de Facebook hay que ponerle una censura definitivamente, hermano. ¿Eh? Entonces, ¿cómo debe ser la vestidura de una mujer piadosa? Primera de Timoteo 2, versículo 9. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La segunda parte ya la estudiamos: peinado ostentoso, oro, perlas y vestidos costosos. Es el mismo contexto de Pedro. Aquí está enseñando el Espíritu Santo cómo debe vestirse una mujer de Dios. ¿Cómo? Ahí lo dice. Con ropa decorosa, con ropa pudorosa y con modestia, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el versículo anterior, Pablo le dice a los hombres que cuando oren levantando manos santas, lo deben hacer de cierta manera. Cuando la iglesia se reúne para orar, Pablo le enseña a los hombres cómo debe ser la actitud y a las mujeres cómo debe ser la actitud. Los hombres oran ¿cómo? Versículo anterior, levantando manos santas. Es una manera de decir que deben tener una vida consagrada al Señor. Y a las mujeres deben orar con un porte que traiga honor a Dios. Este es el contexto al cual Pablo llega. ¿Listo? Entonces las hermanas deben vestirse de acuerdo o en concordancia con su fe, hermanos. Y aquí vemos nosotros un juego de palabras en el griego. Cuando dice asimismo que las mujeres se atavíen, ¿sí ve la palabra ahí, atavíen? Es la palabra griega cosmein. Y donde dice decorosa, ropa decorosa, es la palabra cosmios. ¿Sí? Como un juego de palabras. Las dos vienen de cosmos, la palabra griega cosmos, mundo, ¿cierto? Y esa palabra ropa decorosa, cosmios, significa bien dispuesto, apropiado o decoroso. Entonces, la mujer cristiana, esposa y doncella, debe arreglarse con ropa arreglada. Es más o menos lo que trata de decir. La mujer creyente y la doncella cristiana debe ordenarse con ropa ordenada. Esa es la manera del juego de palabras que trata de decir Pablo. Entonces, las esposas creyentes y una mujer creyente debe ataviarse sin llamar la atención, sin provocar pensamientos insanos donde vaya, y más cuando se acerque a encontrarse con el Señor en la asamblea local. Más todavía. No estamos diciendo que se va a vestir aquí y afuera se va a vestir de otra manera. No. Estamos diciendo que usted va a un encuentro con el Señor cuando se reúne con sus hermanos. Ahí también, en ese encuentro, usted debe tener una, como dice el texto, ropa decorosa. Quiero leer una parte de un libro, Ayuda Idónea, y quiero leer una parte que habla acerca de la mujer siendo casta. A Michael y a David Perr les escriben muchas cartas y una de ellas se las escribe un joven que se llama James. Y voy a leérselas para que entiendan la gravedad del asunto. Estimado señor Perr, soy un varón de 24 años y estoy buscando esposa. Encontrar una muchacha decente no es tan fácil como parece. Quiero una que no solamente diga ser decente, sino que tenga apariencia de serlo. Un amigo mío se casó con una de las muchachas de la iglesia. No era la más casta para vestir, pero él estaba seguro de que luego que estuvieran casados, ella sería más seria. Ella dice que no se siente reargüida por su manera de vestir y él solo puede exigirle que cambie hasta cierto límite. Yo lo evito a él desde que se casó porque me sentía excitado todo el tiempo que estaba con ellos por la manera de vestir de su esposa. Me deja indignado, frustrado y enojado el hecho de que una muchacha tonta y necia
pueda ocasionar tantas molestias. A veces siento que mi propio cuerpo me traiciona, pero sé que soy un hombre normal con una necesidad normal y el problema radica en que las mujeres visten de manera tan impía. ¡Qué deshonra para un hombre! Pero las demás jóvenes de la iglesia visten igualmente mal o peor. Yo preferiría no casarme a terminar por conseguir una mujer tonta como ella. A los demás jóvenes solteros nos espanta cuando observamos cómo la esposa avergüenza a Jacob, porque con todo lo que deseamos casarnos, definitivamente no queremos pasar por la deshonra que él ha pasado. Yo quiero una muchacha que no haya provocado a otros 1000 hombres a cometer adulterio visual con ella por su manera de vestir. Yo quiero una mujer de la que me pueda sentir orgulloso de llamar mi propio tesorito oculto. ¿Cómo es posible que un hombre confíe en una mujer que antes de casarse lo exhibe todo a la vista de todos? Supongo que para mí la gran interrogación es: ¿cómo encontramos los solteros muchachas castas para matrimonios, muchachas que no estén buscando vestir lo más sexy posible? ¿Se dio cuenta el problema que hay detrás de todo esto? ¿Cierto? Entonces, lo traímos como ejemplo de las razones por las cuales el Espíritu Santo dice que nuestras hermanas deben vestir prudentemente, decorosamente, y acá termina el texto diciendo, con pudor y modestia. Así debe vestir, con pudor y modestia. Esa palabra pudor denota vergüenza y reverencia. Esa palabra pudor, voy a decir la palabra griega aidos, y esa palabra aidos hace referencia a lo que a una persona lo detendría de hacer un acto indigno. Eso es lo que significa más o menos aido, ¿sí? Entonces la mujer debe vestir de una manera que traiga honra a su esposo y al Señor, no de una manera que traiga deshonra al Señor, ¿cierto? Entonces, una hermana pudorosa se va a preocupar por su manera de vestir también, por su interior y por su exterior, hermanos, ¿cierto? Va a vestirse de una manera que no traiga vergüenza a su esposo. Va a vestirse de una manera decente que traiga respeto a su esposo. Hay una revista de Portavoz que se llama Modestia. Y miren lo que dice Modestia. La industria de la moda había utilizado las prendas de baño para cambiar la opinión pública acerca del pudor. Es decir, los diseñadores de moda usaron trajes de baño para desnudar a la sociedad occidental. Lo dice la revista Modestia. Entonces hay que vestir ¿cómo? Con pudor. Y hay que vestir, el texto lo dice, con modestia. La palabra modestia significa cordura de la mente, manera de pensar sensata, un buen juicio, ¿cierto? Entonces una mente que está sensata, equilibrada en la palabra del Señor, que piensa correctamente, entonces también piensa en la manera en que va a vestirse. Esa es la modestia, ¿cierto? Entonces la modestia significa que la mujer será moderada al vestirse. Un escritor dice: si son modestas, no llamará la atención hacia sí misma de forma equivocada. Su indumentaria no dirá sexo, orgullo ni dinero, sino pureza, humildad y moderación. Y más cuando una hermana tiene un servicio público en la asamblea del Señor. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ¿cuáles son las maneras específicas de vestir prudentemente para una esposa creyente? 1, no vestirse para ser vista por la sociedad, por los hombres. Por la sociedad, porque muchas hermanas quieren vestirse a la moda y si no lo hacen, pues se sienten mal. Entonces no deben vestirse para ser vistas por la sociedad y mucho menos vistas por los hombres.
no debe vestirse para provocar a los hombres. Debe vestirse para guardarse para su esposo. Debe vestirse para no avergonzar a su esposo. ¿Listo? ¿Cómo más debe vestirse la mujer piadosa? Debe vestirse, ahí lo dice Pedro y Pablo, la manera como debe vestirse. Volvamos a Primera de Pedro 3, ahora el versículo 4. Ya leímos el 3, vuestro atavío no sea el exterior de trenzados de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos, sino, versículo 4, sino, o sea, ¿cómo debe ser? El hombre, voy a leer la Biblia textual, escúchela, sino el hombre oculto del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de los ojos de Dios. Quiero leer la Biblia de las Américas, el mismo versículo, y dice así. Capítulo 3, versículo 4. Dice: sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿A qué le está apuntando el Espíritu Santo? Cuando dice en la Biblia textual, que la Reina y Valera dice, ya le voy a decir cómo dice la Reina y Valera, en el versículo 4, el interno. La Biblia textual dice el hombre oculto. Y la de las Américas dice muy parecido a la Biblia de Reina y Valera, el yo interno. Esa palabra ahí interno es la palabra griega kriptos, que significa oculto, escondido. Entonces, el Espíritu Santo está diciendo que la esposa creyente debe preocuparse primeramente ¿por qué? Por el ser interno. ¿Por qué? Porque cuando su ser interno sea espiritual, ¿dónde lo va a manifestar? Exteriormente. Por eso es el énfasis del Espíritu Santo en el interno. Entonces, como esposas creyentes, el atavío ante Dios es su ser interior, su ser interno, su vida espiritual, su corazón. ¿Y cómo tiene que ser ataviado? Ahí lo dice el texto, con un espíritu manso y tranquilo. Entonces aquí vamos al sexto punto. El carácter de la mujer creyente debe ser afable y apacible. Ese es el carácter de una mujer espiritual. Ese es el verdadero adorno. Tiene que estar ataviada con un espíritu manso y tranquilo. Ese es el verdadero adorno, el interior. Esa palabra afable significa tierno. Habla de una disposición mansa. Habla de una esposa dulce. Habla de un carácter cariñoso. En contraste de un espíritu contencioso. Es el contraste para que lo entendamos. Y el carácter de la mujer debe vestirse de una manera apacible, tranquilo. Un espíritu que busca la paz, ¿cierto? Entonces, este afable y apacible describe el carácter y cómo debe relacionarse y cómo debe vestirse la mujer de Dios. Cuando una mujer de Dios en su interior es afable, apacible, su énfasis es el espíritu, la vida interior, efectivamente su exterior se va a ver, hermanos, ¿cierto? Esta mujer es una que tiene un carácter apacible y tranquilo. No crea disturbios, no crea ruido,
no crea provocaciones, está tranquila. Ese es el espíritu que habla la Biblia. Y naturalmente eso es lo contrario a, ¿qué es lo contrario a afable y apacible? Contencioso y rencilloso. Eso es lo contrario. Eso aparece en Proverbios. Vamos a leer Proverbios. Un texto que muchos conocemos. Proverbios 27, versículo 15. 27:15, mire lo que dice. Eso es lo contraste, lo contrario, antónimo de afable y apacible. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 27, versículo 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Qué pasa cuando una gotera está cayendo siempre en un lugar? Va a dañarse, eso se va a dañar. En algún momento empieza a hacer hueco, hueco hasta que se daña, ¿cierto? Y no solo va a dañar, también es molesto, hermanos. No solo daña, sino que también es molesto, ese goteo constante, ¿cierto? Ese es el resultado de vivir con una mujer que no tiene un espíritu afable y apacible. Siempre está generando disputa con su esposo, criticando a su esposo, generando contiendas en el hogar, ¿cierto? No responde con dulzura, con cariño, con tranquilidad. Y para acabar de ajustar, el proverbio en el versículo 16 dice que esto es casi algo sin remedio. Porque lo que trata de decir ahí es que para tratar de contener a una esposa es como intentar ponerle freno al viento. Mírelo, ahí lo dice, en el versículo 16. O tomar el aceite con la mano. Es una manera de decir que es imposible. Entonces por eso, así como los varones, el Señor Jesucristo invierte tanto tiempo en el carácter de ellos, por eso Pablo invertía en el carácter de los varones. La mayor inversión en nuestras esposas es su carácter. Deben tener un carácter afable y apacible. Y ese carácter afable y apacible, dice el texto, que es precioso delante de Dios. Cuando hay un espíritu afable y tranquilo, que así se viste la mujer, eso es de gran estima delante del Señor. El Señor lo tiene como una alta estima. El beneficiado es su esposo y usted por un matrimonio acorde a las Escrituras, pero también usted va a recibir honor de parte del Señor, querida hermana. Entonces, concluyendo, la esposa, cuando tiene una conducta pura, casta y respetuosa, ella le va a dar más importancia a lo interno que lo exterior. ¿Bien? ¿Cómo más debe vestirse una mujer? Bueno, ahí siguen en 1 Timoteo 2, versículo 10. El 9, ya lo leímos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, y no con peinado ostentoso, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. 10. Mire cómo debe vestirse. No debe hacerlo así, sino ¿cómo? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces el Espíritu Santo quiere que nuestras hermanas se vistan decorosamente, pudorosamente, con modestia, pero también tienen que vestirse con una forma de vivir, una manera piadosa, dice acá el texto, con buenas obras, hermanos. Entonces aquí hay una combinación, un buen vestir, decoroso, pudoroso, con modestia, con reverencia, con honra para el Señor y su esposa, pero también con buenas obras. Como mujeres, como corresponde a mujeres que
que profesan ¿qué? ¿Sabe qué significa profesar algo? Expresar un mensaje, ¿cierto? Entonces nuestras hermanas, con su manera de ser, van a atestiguar cómo es su fe. Las mujeres de fe se adornan con buenas obras. Eso es lo que dice el texto de las Escrituras sagradas. Entonces la mujer creyente que profesa su fe, esa fe va respaldada con obras que la acreditan, con una manera de vivir santa y una manera de vivir piadosa, ¿cierto? Y terminemos en el versículo 5 de Primera de Pedro 3. Y termina con un ejemplo. Escucha su Biblia, hermanos. Porque así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres de Dios, que esperaban en Dios, siendo dóciles a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual llegaste a ser hijas, haciendo el bien y no temiendo ninguna amenaza. Entonces ciertas mujeres del Antiguo Testamento, especialmente Sara, son modelos de belleza interior, de carácter piadoso, de modestia, de sujeción para sus esposos. Entonces hoy vimos que la mujer, esposa creyente, su carácter debe buscar cómo agradar a su esposo, cómo vestir, ser prudente al vestir y cómo tener un carácter afable y apacible, que es grande estima delante del Señor. Ya hemos visto algunos aspectos prácticos, pero podríamos añadir a eso: 1, esposas, inviertan tiempo en conocer a sus esposos para saber cómo agradarles. Y cuando ustedes buscan agradar a sus esposos, honran la palabra del Señor. Hermano, es que él no se lo merece. Ayer cumplimos 20 años de casado y ni se acordó. No lo haga porque no se lo merezca. Hágalo porque usted quiere honrar al Señor Jesucristo. Un aspecto práctico: la esposa creyente debe hermosearse para su marido y para el Señor, no para el mundo. La vestidura de la mujer creyente refleja su interior, hermanos. La esposa creyente debe aprender a ataviarse con pudor y modestia. Y termino: ¿crees que como esposa creyente necesitas reorientar tu vida cristiana en cuanto a agradar a tu esposo, en cuanto a vestir decorosamente y en cuanto a tener un carácter afable y apacible?